Este no es un canal de True Crime. Es un canal que pretende despertar conciencia y hacer que los seres humanos utilicen su inteligencia para unir piezas de esos puzzles que, en teoría, no encajan. Pretendo siempre averiguar cuántas posibles vías existen en cada caso que trato hasta llegar a las conclusiones que cada cual deba llegar. No es mi intención convencer a nadie de lo que no esté convencido, pero muchas veces nos obcecamos en creer que somos dueños de la razón sin antes haber observado y considerado otras opciones, aunque no sean de nuestro agrado. No se trata de opinar, sino de mostrar datos objetivos que ayuden a comprender que debemos utilizar las herramientas a nuestro alcance para llegar a dichas conclusiones sin dejar que los relatos de otros se conviertan en la única verdad por mucho que las repitan. Aún así, esta vez sí voy a dar mi opinión. Pienso que en este caso solo hay dos bandos, los políticos y los demás. Tengo muchos vídeos, la mayoría, mostrando la corrupción de un lugar lejano a mi nación, pero nunca hasta ahora he tratado la de mi propio país en estos tiempos que corren, aunque en alguna ocasión lo he hecho con casos antiguos. No intento que este vídeo sirva para hacer que nadie se sienta culpable por la catástrofe ocurrida en España estos días. Lo que me gustaría es conseguir que seamos humanos y que dejemos nuestras discrepancias y diferencias políticas, religiosas y demás ideales para centrarnos en un objetivo común e incluso aliarnos contra un enemigo común si es que lo hubiera. Sé que existen muchos culpables, de unos y otros partidos políticos, pero también sé que aún hay seres humanos que defienden a esos monstruos insensibles, haciéndoles más fácil aún su maquiavélico juego, mientras ven cómo nos matamos entre nosotros, en vez de apoyarnos y ayudarnos en lo que mínimamente podamos. También sé que la mayoría de los seres humanos empatizamos y ayudamos siempre que podemos, con los medios que poseemos sin preguntar por los ideales de quien queremos ayudar. En cualquier caso, he llegado al punto de no descartar nada de lo que me cuenten, después de analizar los acontecimientos y observar las actitudes, ya no de los responsables y de quienes deberían velar por nuestra salud, seguridad y educación, sino también de los que les apoyan, defienden y priorizan ideales ante la vida. Y justo cuando empiezo a perder la fe en el ser humano, una vez más, la vida me sorprende con tantos gestos altruistas de buenos corazones, de esos seres humanos repletos de empatía, de esa empatía que les falta a los que deberían cuidar de nosotros. Lo cierto es que existen tantas verdades como personas hay en el mundo, porque para cada uno de nosotros la realidad es diferente y la experiencia vivida, incluso en un mismo acontecimiento, también. Simplemente somos diferentes en cuanto a nuestras limitaciones, comprensión de la vida, circunstancias y acontecimientos, reacciones inmediatas o dilatadas en el tiempo, fuerza física, espiritual o mental, valores, educación familiar, situación económica, prioridades y un largo etcétera. De hecho, habrá gente que se conforme con seguir vivo y quien no quiera seguir adelante porque ha perdido todo lo material. Y habrá quien haya perdido lo que más quería en este mundo y aún así ayuda al prójimo sin pararse a pensarlo un solo momento. Y también quien no haya perdido nada y decida simplemente huir y mirar a otro lado. No voy a entrar en el tema de las enfermedades y trastornos mentales, ni en la incapacidad de ciertos seres humanos a ponerse en el lugar de los demás. Creo que hay momentos en los que debemos olvidar nuestras diferencias
y escuchar a nuestro corazón. Y este es uno de esos casos. Aunque siempre habrá quien nos ponga al límite de nuestra paciencia y tiremos la toalla a pesar de todo, porque todos pertenecemos a la misma especie. Y quizás la verdadera evolución humana trate precisamente de la evolución del alma, de los sentimientos y de sentirnos parte de la misma luz, excluyendo de nuestras vidas a los que decidan caminar en la oscuridad. No nos dejemos arrastrar por esa oscuridad y, sobre todo, intentemos usar el sentido común, dejando a un lado el orgullo. Respetémonos aprendiendo a discutir en su acepción de debatir y contrastar, argumentando y escuchando. Y si la persona con la que debatimos no atiende a razones, no escucha, piensa diferente, no perdamos el tiempo, porque quizás seamos nosotros los que no vemos su realidad y quizá esa persona no esté preparada para ver la nuestra. Además, a veces la vida nos pone en circunstancias contrarias a las que creíamos controlar para que aprendamos una lección importante. Lo digo por experiencia. Bueno, después de toda esta pedantería que me acabo de marcar, quiero pediros disculpas y comenzar con los datos que os dije al principio del vídeo. Y quisiera comenzar por datos numéricos. Aunque antes de empezar, no quiero olvidar que ha habido otras provincias, comunidades autónomas, que también han sido afectadas por el temporal. Pero vamos a centrarnos lógicamente en Valencia, porque esta catástrofe se ha cebado con esta maravillosa zona española. Existen 34 comarcas en la provincia de Valencia, formadas por 266 municipios, de los cuales han sido afectados un total de 78 por la gota fría, también llamada DANA, que es un acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Algunas de esas comarcas han sido mucho más afectadas que otras. Son unas 20.000 las hectáreas afectadas, distribuidas en unas 42.000 parcelas, sobre todo cítricos, caquis, hortalizas, uvas y, en menor medida, almendros y olivos. Por supuesto, la riada arrastró también un gran número de ganado: porcino, ovino, caprino, bovino, aves de corral, conejos, perros, gatos y cualquier animal que encontrase a su paso. Según los primeros análisis de Agroseguro, o Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados Sociedad Anónima, que se encarga de la gestión de los seguros agrarios y que no es una entidad aseguradora, sino una entidad de gestión a nivel nacional, apunta a 159 millones de euros de capital impactado, que sería el valor potencial de las producciones dañadas. Si bien para conocer la cuantía de las indemnizaciones habrá que esperar al peritaje de daños, si es que nos enteramos. Puede que este sea el mayor desastre en la historia de España desde la Guerra Civil. Se habla de unos 54.000 negocios arruinados, más de 200.000 españoles afectados. Por otro lado, nuestra nación dispone de más de 120.000 soldados en activo. Por razones de eficacia, nuestras Fuerzas Armadas dependen del Ministerio de Defensa. La Unidad de Emergencias, UME, cuenta con un total de 3.228 militares que dependen directamente del Gobierno central y no del Ministerio de Defensa. Por cierto, el tercer batallón de intervención de emergencias se encuentra ubicado en las instalaciones que la UME tiene en la base militar Jaime I, en el término municipal de Bétera, Valencia, y cuenta con 527 efectivos. La Guardia Real cuenta con unos 1.600 efectivos. Desde la Edad Media tienen por misión proporcionar el servicio de guardia militar, rendir honores y dar escolta solemne a Su Majestad el Rey y a los miembros de su real familia, prestando análogos servicios a los jefes de Estado extranjeros cuando se les ordene.
dependen del jefe de la casa de Su Majestad el Rey, que es el funcionario de mayor rango de la Casa Real Española. Es designado por el rey para brindarle apoyo en el cumplimiento de sus funciones como jefe de Estado, así como asegurar el buen funcionamiento de su Real Casa. Además, tiene rango de ministro. Este personaje merece una explicación aparte, en la que ahora no me voy a entretener, aunque seguramente habrá tenido un papel relevante en todo este horrible capítulo de nuestra historia. Hablemos ahora de geoingeniería. Como os dije antes, no descarto la información que me llega nunca, aunque parezcan ideas rocambolescas o conspiraciones fantásticas, porque la experiencia me ha enseñado que siempre hay alguna verdad dentro de las mentiras y alguna mentira dentro de las verdades objetivas. Lo cierto es que dentro de las leyes y boletines oficiales de muchos países del mundo, incluyendo España, se recoge información sobre quién ostenta el poder a través de la tecnología a la hora de manipular el clima, entre otras cosas. También podemos encontrar cientos de artículos periodísticos, científicos y tecnológicos que nos hablan de este tema con total normalidad. Por poner un ejemplo, aunque hay más, aquí tenemos el Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que dice que la fase atmosférica del ciclo hidrológico solo podrá ser modificada artificialmente por la Administración del Estado o por aquellos a quienes ésta autorice. Según la AEMET, en un artículo de abril del año pasado, sobre las informaciones que dan desde el Comité de Expertos de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, las actividades dirigidas a modificar el clima tienen como objetivo aumentar de forma modesta la cantidad de precipitaciones entre un 10 y un 20%, la reducción del tamaño del granizo y los daños ocasionados y hacer desaparecer la niebla. Estos objetivos se alcanzan empleando técnicas como la siembra de núcleos higroscópicos o glaciogénicos, uso de cohetes explosivos, cañones sónicos, ionización, láser, campos eléctricos, nuevos materiales de siembra sintetizados que se forman sobre la base de nanotecnologías que absorben con éxito más vapor de agua que otras sustancias y con capacidad de formar gotas de agua más grandes. No quiero entrar demasiado en este tema, pero que sepáis que existe y el que quiera profundizar más puede hacerlo y buscar información, pues está al alcance de todos nosotros. Si queréis, podéis empezar por esta página en la que podemos navegar por todo el planeta y obtener información sobre los diferentes proyectos que existen en cuanto a eliminación de gases, gestión sobre la radiación solar y modificación del clima, entre otros. Os dejaré el link en la descripción del vídeo. Aunque sí me gustaría hablar de un fenómeno que ha ocurrido en medio de todo este desastre, y es la presencia de un gran buque de origen turco en el Mediterráneo la misma noche del 29 de octubre, unido a un sonido chirriante justo antes del inicio de la lluvia y relámpagos que en vez de venir del cielo venían en paralelo al suelo desde el mar Mediterráneo.
Y es que existen unos buques que en realidad son centrales eléctricas flotantes y que normalmente dan servicios a países pobres, carentes de centrales térmicas o que solo tienen energía producida por carbón y que suelen permanecer estacionados en los puertos de dichos países. Todos llevan el nombre de emperadores otomanos y pertenecen a una filial de la empresa Karadeniz Holding llamada Car Power Ship. Power, jugando con esta palabra que se puede traducir como poder y como electricidad. Muchos no habréis oído hablar nunca de las ondas electromagnéticas HAARP, pero hay mucha gente que trata la guerra climatológica como algo muy normal desde hace bastantes años, junto a la figura del Señor del Agua como gobernante mundial. La estación HAARP empezó a funcionar en 1993 en unas instalaciones para la investigación de dicha tecnología llamada ionosférica cerca de Gakona, en Alaska. El dispositivo principal es un potente radiotransmisor de alta frecuencia que se emplea para modificar las propiedades electromagnéticas en una zona limitada de la ionosfera. La empresa Car Power Ship es pionera en soluciones energéticas a corto, medio y largo plazo, y su objetivo no es solo ser un generador eléctrico, sino también dar soluciones a todos sus clientes del sector energético, como ellos mismos se presentan en su página oficial. Operan en 16 regiones mundiales, poseen 40 naves y más de 7.000 megavatios de capacidad instalada a nivel mundial. Su lema es llevar el poder a quienes lo necesitan. Karadeniz es el segundo principal soporte para esa guerra climatológica mundial de la que os hablaba antes. Con todos estos datos, muchos piensan que posiblemente hayamos sido víctimas de un ataque. Esta tecnología pudo haber provocado las altas precipitaciones en la zona noroeste de la Comunidad Valenciana, que provocaron que varios embalses tuviesen que abrir sus compuertas para evitar su rotura. Las pruebas de estas ingentes sueltas de agua las tenemos en la página web oficial de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que más tarde eliminaría de su web los datos clave de la catástrofe del Barranco del Pollo. El embalse de Forata tiene una capacidad de 37,34 hectómetros cúbicos y la noche de la riada estaba casi al borde del colapso. Llegaba a los 35,8 hectómetros cúbicos, un 95,88% de su capacidad total. Soltaron agua hasta bajar el volumen a 29,60 hectómetros cúbicos, un 79,27%. El problema no solo fue que no avisaron a la población, sino que además no fue la única presa en abrir sus compuertas sin avisar tampoco. Os voy a dejar aquí los datos de las presas y de la cantidad de agua que se soltó en litros. Tener en cuenta que un hectómetro cúbico son 1.000 millones de litros de agua. Como veis, el embalse de Forata dejó caer 6.200 millones de litros de agua entre el día 29 y 31 de octubre y el de Loriguilla 8.960 millones el día 2 de noviembre. No debió ser suficiente con abrir varias presas sin avisar, soltando millones de litros hacia la población que ni siquiera veían caer lluvia y que estaban desprevenidos completamente, como en otras gotas frías que se viven a menudo en la zona, sino que además, intentando buscar culpables en un bando político u otro, comenzaron a hablar de miles de desaparecidos y fallecidos hasta que vieron que la culpa podría ser del otro bando político y cambiaron las cifras y las normas de juego, con lo cual todos los números son según convenga. La verdad creo que no conocen las leyes reguladoras en estos casos, a pesar de legislarlas ellos mismos, ni las pautas a seguir, ni tienen capacidad para tomar decisiones,
ni tan siquiera asumen la responsabilidad propia de los puestos que ostentan. Y se puede demostrar, si yo puedo demostrarlo y tantos otros también lo están haciendo, espero que la justicia también lo haga. Y para más INRI, deciden manipular los datos de la página web en un intento de ocultar su torpeza y seguramente ocultar algo más. Lo peor de todo vino después, cuando rechazaron ayudas internacionales y no permitían que llegara la ayuda necesaria. Que si te he pedido ayuda, que si quieres más me la pidas, que si no has rellenado no sé qué formulario, que si la culpa es tuya, que si yo ya he hecho todo lo que está en mi mano, que si el clima, que si los viajes, que si cenas de negocios, que si el Estado, que si las autonomías, que si yo avisé a tiempo, que si tendrías que haberlo hecho tú, que si me dan con un palo fantasma, que si me rompen un coche super mega hiper blindado con un paraguas, que si voy a detener a los marginales que me han manchado la ropa de barro, que si calmaros porque lo que quieren es que haya caos, que si te ocupan la casa no la dejes sola, que si robo una joyería es porque necesito comer, porque vengo de un país pobre, que si los malos son los streamers y los youtubers o las televisiones, que si no pagas Hacienda porque vives en Andorra, que si quieres me quedo en Madrid, que si pitos y que si flautas. No voy a perderme en estas historias, pero creo que aún habrá más, pues tantos días con ese barro alrededor, infectado de alimentos, animales y cuerpos en descomposición, aceites, gasóleos, sin poder entrar en calor, ni dormir secos, con las ropas húmedas, con miedo, tristeza, el shock por lo vivido, haberlo perdido todo, la incertidumbre. Bueno, el caso es que hay muchas teorías sobre lo que ha podido ocurrir, cuántos culpables puede haber y si pagarán todos ellos o solo algunos o ninguno. Lo cierto es que, según la Guía de Organización Operativa Estatal para la Respuesta Inmediata ante Emergencias de Protección Civil, que recomiendo leer porque no tiene desperdicio, se pone de relieve la figura del delegado del gobierno, que en este caso que nos ocupa es la señora Pilar Bernabé, del mismo partido político del actual presidente del gobierno, que no jefe de Estado como él se hace llamar entre líneas día sí y día no. La guía prosigue diciendo que la delegada del gobierno dirigirá las actuaciones de los órganos y servicios de la Administración General del Estado, AGE, en su ámbito competencial en coordinación con las autoridades autonómicas y locales, que en este caso pertenecen al partido de la oposición y correspondería con el señor Carlos Mazón Guixot, y ambos trabajar juntos ante la emergencia, bajo las instrucciones del ministro del Interior, que es quien asume la superior autoridad en protección civil, el señor Fernando Grande Marlaska. Tiene especial importancia también la figura de la Unidad Militar de Emergencias, UME, que asume la dirección operativa de la emergencia cuando esta es declarada de interés nacional, también bajo la superior dirección del ministro del Interior, señor Marlaska. ¿Y cómo sabemos si la emergencia ha llegado a estos extremos? Aunque no deberíamos ni de preguntárnoslo, porque a la vista está que la emergencia ya tenía un color llamativo desde el primer minuto. En la fase de emergencia se contemplan 4 situaciones diferentes. La situación 0 es una situación de transición. Emergencias que pueden ir escalando con el tiempo en su nivel de gravedad. Se prevé la inminencia del suceso y se activa el plan de emergencia en su ámbito correspondiente, generalmente de índole municipal. La situación 1, cuando el suceso ya ha ocurrido y sus efectos se pueden paliar mediante el empleo de los medios disponibles en el ámbito territorial afectado o con apoyos puntuales de ámbito superior, como es el caso de los incendios forestales. La situación 2, cuando se supera la capacidad inicial de respuesta de la comunidad autónoma afectada que dirige la emergencia, con los medios y recursos que tienen disponibles en su ámbito territorial, y que además se tiene previsión de un paulatino o fugaz empeoramiento de la misma. Precisa, por tanto, el apoyo estatal, con los medios y recursos de diferentes titularidades que sean necesarias en cada caso. La situación 3. En ella se considera que está en juego el interés nacional y es declarada por el ministro del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del gobierno en las mismas.
El director de la emergencia es el propio ministro del Interior y la UME asume la dirección operativa de la emergencia bajo su dirección también. O sea, que cualquiera de estos tres personajes podrían haber declarado la emergencia en el nivel 3, aunque en realidad el único que puede hacerlo es el ministro del Interior. Los otros dos personajes solo pueden pedírselo al ministro del Interior. La activación de los planes estatales según el tipo de riesgo contempla como elemento principal al Comité Estatal de Coordinación, CECO, en el que están representados los diferentes responsables de los departamentos ministeriales en cada caso afectados. Os voy a dejar el enlace para que leáis todo esto porque la verdad que hay que hacer un esfuerzo tremendo para saber qué dicen y poder resumirlo. Se repiten en frases innecesarias y palabras que quedan muy bien en la agenda que llevan a cabo. Lo importante es saber que si se declarase la situación de interés nacional, se convocaría el Consejo de Dirección presidido por el Ministro del Interior y la UME asumiría la dirección operativa de la emergencia, actuando siempre bajo la dirección del Ministro del Interior, así de sencillo. Entonces, ¿cómo sabemos si la emergencia es de interés nacional? Pues yo creo que es en esto en lo que se pierden todos estos políticos. En este caso yo tendría claro que el interés es nacional. ¿O es que las comunidades autónomas son naciones diferentes a la nación? ¿No nos repercute al resto del territorio nacional lo que ocurra en una de nuestras comunidades autónomas? Igual es que yo soy muy lerda. Bien, pues en un primer momento todos se quedaron en el nivel 2, en el de ámbito autonómico. Y aún así, este supuesto se da cuando la situación de emergencia supera o puede superar las capacidades de la comunidad autónoma y por eso se solicitan medios del Estado y de apoyo internacional si es necesario. Pero lo rechazaron igualmente porque indican entre paréntesis además módulos del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, que también fueron rechazados por el Gobierno de España y no por la comunidad autónoma. Quiero comparar también lo que ha ocurrido con otras catástrofes similares. No voy a tratar las provenientes de atentados y solo me gustaría tratar las catalogadas como desastres naturales, como por ejemplo lo que ocurrió en el camping Las Nieves en Biescas, Huesca, el 7 de agosto de 1996 a eso de las 7:30 de la tarde más o menos. Hubo 87 muertos y 187 heridos. El día después, el día 8, ya había 37 de esos 87. Algunos cuerpos se encontraron en Sabiñánigo, a más de 16 kilómetros. El último cuerpo, el de un niño de 6 años, fue hallado casi un año después, el 28 de julio de 1997, al remover el cauce del barranco próximo al lugar de la tragedia. 3 de los desaparecidos que en principio ocupaban las listas de fallecidos pudieron dar la vuelta con sus vehículos ante la gran cantidad de agua que veían caer y se salvaron, con lo cual fueron eliminados de aquella lista. Aquel día el camping alojaba 630 personas en el momento de aquel desastre. O sea, un 14% fallecieron. Por esta regla de 3, podríamos pensar que podrían ascender a 28.000 en Valencia. Pero bueno, esto son solo matemáticas. Las precipitaciones en un inicio fueron de entre 200 y 250 milímetros cúbicos por segundo. Concretamente en Biescas llegaron a caer 160 milímetros cúbicos por segundo. En Valencia han sido más del doble, sin contar con el caudal que llegó a las poblaciones en las que ni siquiera había llovido. La riada ocurrió en tan solo 8 minutos, dejando hasta 500 litros por metro cuadrado. El plan de restauración hidrológico forestal, iniciado en 1910, había creado cerca de 40 presas de retención de sedimentos en la cuenca y tenían acumulados entre 122.000 y 136.000 toneladas de materiales que el agua arrastró por el barranco de Arás, con una caída de 300 metros de desnivel. Algunas de aquellas rocas pesaban hasta 10 toneladas. Un piloto de las Fuerzas Armadas fotografió la zona a unos 9.000 metros de altura
con las que más tarde se pudo calcular que el agua había inundado unos 8 kilómetros cuadrados en un entorno rocoso y natural y que el volumen total de agua habría estado próximo a los 50.000 metros cúbicos. Los diques existentes fueron literalmente barridos por la riada. Además, el camping estaba situado en el cono de deyección de un torrente de grandes dimensiones y altura, un lugar muy peligroso que ya en 1920 había mostrado una potente dinámica torrencial, causando un incidente similar. El científico, botánico y ecólogo Pedro Montserrat Recoder, investigador, cofundador y director del Instituto Pirenaico de Ecología del CSIC, fallecido el 4 de febrero de 2017 a la edad de 98 años en Jaca, ya había alertado en 1988 sobre la peligrosidad de ubicar una instalación en un cono de deyección donde se producen perturbaciones periódicas. Sus palabras se pueden encontrar en la página 272 del tomo 6 de la Enciclopedia Temática Aragonesa. Decía: el espino amarillo compite con las sargas y rosales, penetrando en los conos de barrancos laterales como el de Arás, que ahora se pretende urbanizar. Es mata de mal agüero, de ambiente torrencial, de rambla indómita, que algún día volverá por sus fueros. Quisiera ser mal profeta. En la página 211 de la misma obra advierte, refiriéndose a esta misma planta: vale la pena fijarse en ella porque le debemos la defensa de los suelos inestables, unos pedregales inhóspitos, y ha servido para recolonizar el cono de deyección en el barranco de Arás, bajo el sobremonte, fijando lo inestable, algo que cualquier día puede volver a bajar enterrando la urbanización proyectada. Se refería al camping. Hay lugares peligrosos y nuestra planta cicatriza las heridas del paisaje, pero su presencia debe alertarnos. Nadie hizo caso de las sabias palabras del doctorado en Madrid en el año 1950 con una tesis sobre la flora de la cordillera litoral catalana y que desde 1953 pertenecía al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o CSIC, especializándose además en ecología de montaña y agrosistemas, entre otros ámbitos de la botánica, y que prácticamente había recorrido todo el Pirineo a pie. En la situación de Biescas se activó formalmente el Plan Territorial de Protección Civil. Es cuando el presidente de la comunidad autónoma puede coordinar y tener el mando operativo sobre todos los efectivos que intervienen de emergencia: Guardia Civil, miembros de las Fuerzas Armadas, bomberos, médicos y psicólogos, voluntarios de toda España, organizaciones y asociaciones de ayuda humanitaria y de rescate. Se prioriza siempre la misión de rescatar supervivientes heridos o ilesos para ponerlos a salvo, curar sus heridas y apoyarlos psicológicamente. También se prioriza retirar cadáveres que pueden dar lugar a posibles pandemias y diversas infecciones entre la población. Y si hay muchos, desplazarlos a un lugar donde se les pueda realizar las debidas autopsias, certificar su fallecimiento, contabilizarlos y descartar en las listas de desaparecidos antes de informar a las familias. Normalmente son lugares amplios en los que se pueda bajar la temperatura para evitar que la naturaleza siga su curso de descomposición y usarlos como morgues improvisadas. En este caso, se utilizó la pista de hielo de Jaca, a unos 30 kilómetros del desastre. Había pensado hablar sobre el desastre en La Palma con la erupción del volcán, pero después he pensado que no puedo compararlo con lo sucedido estos días, porque además creo que solo hubo un fallecido. Tampoco lo he investigado, pero creo que fue solo uno. Es verdad que siguen viviendo en barracones, perdieron todo, la isla quedó triste y devastada y no quiero olvidar el desastre que se ha vivido allí tampoco. Como no puedo ni quiero olvidar lo que se vivió en Madrid el 11 de marzo de 2004 y tantas otras catástrofes, naturales o no, que hemos sufrido los españoles en los últimos años por culpa de la inacción, inoperatividad, inutilidad y prioridades de los políticos de turno, que en lo último que piensan es en los ciudadanos que vivimos en el mundo real, muy diferente al que viven ellos.
Por supuesto, no puedo perdonar a esos individuos, y como decía mi padre, individuas, que deberían cuidar de las víctimas, que se hacen las víctimas, y al mismo tiempo atacan a las verdaderas víctimas para llevar a cabo sus objetivos políticos. También quería hablar sobre la riada de Bilbao de 1983, pero no quiero que se haga muy largo el vídeo y seguramente hablaré de esta terrible catástrofe más adelante en otro vídeo. Y lo último que quisiera decir es que estoy orgullosa de mis antepasados y de lo que tuvieron que sufrir, fuesen las que fuesen sus ideas políticas, que ya os digo yo que había de todo, y de ambos bandos, incluso en la guerra civil, porque gracias a ellos he tenido una infancia y adolescencia felices, con un sentimiento de seguridad y de pertenecer al mejor país del mundo, aquel que fue un imperio, envidiado por muchos y atacado miles de veces a lo largo de la historia, y orgullosa y agradecida de que aquel sufrimiento no fuese en balde, y deseo que las generaciones futuras disfruten de lo mismo que he disfrutado yo. Si estos sentimientos patrióticos y de amor a mi tierra, mi bandera y mis semejantes me convierten en facha, que aún no sé lo que significa, pues entonces seré facha, no lo sé. De verdad, solo sé que no vamos por buen camino y no me gustaría tener que lamentar no haber hecho lo suficiente para evitar que destruyan lo que otros consiguieron, sacrificando incluso su propia vida. Construir es más laborioso y lento que destruir, y además deberíamos grabarnos a fuego la famosa frase del filósofo, estadista y escritor irlandés del siglo XVIII, Edmund Burke: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada. Sacad vuestras propias conclusiones. Un saludo.